The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. La Operación Púnica no deja de dar sorpresas. La trama de corrupción destapada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que mantiene en prisión, ya lo saben, al que fuera 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha cobrado ya unas dimensiones gigantescas, mastodónticas, ¿no? Ya tienen 100 tomos, varias piezas separadas, hay decenas de comisiones rogatorias y, desde luego, la constatación de que la corrupción anidaba en el centro mismo del poder de la Comunidad de Madrid. Rendueles y Marlaska han leído los últimos tomos, los 100, imagino que no. Buenas tardes. Hola. Bueno, los 100 antes. 100 antes, ahora hemos leído los últimos. Los últimos, o sea, lo tenéis sí. todo leído, qué barbaridad. Y sobre ello se ha levantado el secreto de sumario y hoy traen a este territorio negro que va a hacer que muchos, algunos sonría, pero todos desde luego se indignen. Antes de empezar con la Operación Púnica, creo que queréis matizar algún punto del territorio negro de la semana pasada, ¿no? Porque habéis recibido información nueva. Sí, además hay que hacerlo para ser rigurosos. Hablamos con Jorge Oz, con el abogado de Wesley Capper, que era uno de los protagonistas del territorio negro de la semana pasada, ese millonario. Nos hizo algunas correcciones el abogado que trasladamos aquí para ser más exactos. Contamos, por ejemplo, que Capper estaba en libertad bajo fianza de 300.000 euros por la detención ilegal agravada, así ha calificado el juez el delito, de Agnès Clavina, la chica desaparecida, cuando la realidad es que esa cifra, esos 300.000 euros, son una fianza, pero una fianza de responsabilidad civil que el juez le ha exigido al dictar ese auto de procesamiento. Capper y su amigo están en libertad por ese hecho, aunque el magistrado les retiró el pasaporte y les obliga a presentarse 2 veces al mes en el juzgado. Sin embargo, recuerda que ahora Capper está en prisión por el atropello de Fátima Dorado, esa mujer boliviana. El abogado de Capper nos ha anunciado que había recurrido ese auto de procesamiento, aún no hay escrito de acusación, porque no está conforme con esos hechos que se reflejan en él mismo, en el auto de procesamiento. Bueno, pues queda dicho y matizado. Vamos ahora con la Operación Púnica. Llevo año y medio sin saber, señoría, sin saber de qué hechos concretos se me acusa, que yo jamás he metido la mano en la caja. Ya ven, el que habla por esa videoconferencia es el propio Francisco Granados, en persona, en una de las 2 comparecencias en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Bueno, pues con el mismo desparpajo del que hacía gala cuando tenía responsabilidades políticas, ¿verdad? Dice ahí que él no sabe por qué lleva más de 1 año y medio en prisión y, por supuesto, ya han oído con qué rotundidad niega haber metido la mano en la caja. Bueno, Granados no ha perdido las señas de identidad que ya lucía como político, ¿eh? Desde y luego. Le hicieron un asiduo y cotizado como tertuliano. En las tertulias, en algunos canales, que aparecía muy indignado siempre con su antiguo compañero Luis Bárcenas, por ejemplo, y decía cosas como que había que echar del país a los corruptos sinvergüenzas y que él estaba muy tranquilo porque era trigo limpio, ¿no? Mientras decía todas estas cosas en televisión, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya acumulaba información que la acaba llevando a la cárcel, donde está desde octubre del año 2014 por una retahíla de delitos, todos ellos relacionados con la corrupción. Sí, porque esos delitos, que nadie cree que son de última hora, se remontan a sus primerísimos tiempos como político, cuando estaba ya al frente de Valdemoro, ¿no? Del ayuntamiento de su pueblo, de Valdemoro. La Guardia Civil entregó al juez en febrero de este año un informe demoledor sobre Francisco Granados, que ahora se ha levantado el secreto y es el que hemos visto. Es un informe de 200 folios que afirma que el que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre empezó muy pronto a hacer negocios gracias a la política. 2 semanas después de su nombramiento como alcalde, Granados abrió una cuenta en un banco suizo y muy pronto empezó a preparar el plan que convertiría en millonarios a él y a 2 de sus amigos, a los constructores David Marjariza y Ramiro Cid, que también están
están investigados en la Operación Púnica. Recuerden que David Marjaliza, que es este amigo de Granados, es el gran arrepentido de esta trama, ¿no? ¿Qué ha contado en sus 13 horas de declaración? ¿Contó en qué consistía el plan de Granados, supongo, no? Sí, lo contó al juez Velasco y ante los fiscales, pero además la documentación que ha ido recabando la Guardia Civil no deja mucho espacio para dudar, ¿eh? Cuando Granados cogió el bastón de mando de la alcaldía de Valdemoro, puso todo su empeño en trazar un nuevo plan urbanístico para el pueblo, con el único fin de beneficiar a los amigos, a Marjaliza y a Cid, que incluso acudían físicamente a las reuniones de planeamiento urbanístico, ¿eh? en el ayuntamiento. Imaginemos la escena. Qué barbaridad, qué desvergüenza. De esta forma, Valdemoro recalificó como urbanizable, es decir, autorizó hacer pisos, más de 1 millón de metros cuadrados de suelo que era rústico, lo que supuso, según el informe de la Guardia Civil, unas plusvalías de un 74% y un incremento de patrimonial para estos dos constructores amigos de Granados de 709 millones de euros, solo en Valdemoro, ¿eh? Ya. Regaron de comisiones a todo su amigo, claro. Claro, es decir, un pelotazo de más de 700 millones de euros. 700 millones de euros, hay que repetirlo varias veces, ¿eh? ¿Se sabe cuánto dinero se llevó Granados en comisiones? No, no hay una cifra cerrada. Sí sabemos, por ese mismo informe de la Guardia Civil, que Granados ingresó en metálico en su cuenta suiza, en sus 4 años de alcalde de Valdemoro, 1,33 millones de euros, y que la cifra subió hasta 1,68 en el año 2005, cuando ya tenía responsabilidades políticas en el Gobierno de Madrid. Pero es que en Granados dio una vuelta de tuerca al sentido de la palabra comisionista, porque lo que hizo no fue recibir comisiones, sino hacerse socio de los constructores a los que beneficiaban. Ya. Granados, al que llamaban Chirrín, Marjaliza, al que llamaban Mortimer, y Ramiro Cid fundaron Servicios Patrimoniales, Obras y Vías, una empresa cuando Granados llegó a la alcaldía, aunque el dirigente del PP no aparecía en los papeles oficiales de esa sociedad, sino que colocó como mujer de paja a la esposa de su jefe de gabinete. El dinero para comprar el suelo rústico de Valdemoro lo ponían los dos constructores y luego Granados recalificaba el suelo y lo hacía urbanizable, ¿no? Así lo contó Marjaliza al juez. Granados se llevaba 1/3 de esos pelotazos. Por cada vivienda que se hacía en Valdemoro en aquellos años, Granados se llevaba entre 3.000 y 6.000 euros. Y en su mandato como alcalde se levantaron allí entre 3.000 y 4.000 viviendas. Así que estamos hablando, según el testimonio de Marjaliza, de comisiones de 20 millones de euros. 20 millones de euros, solo en sus 4 años como alcalde. Me pregunto, ¿cómo pudo burlar todos los controles hasta hace 2 días, como aquel que dice, hasta 2014, cuando fue detenido? ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, la UCO de la Guardia Civil dice en sus informes que Granados empleaba métodos muy sofisticados para tratar de repatriar a España el dinero sucio, el dinero procedente de esas comisiones. Antes de salir de la alcaldía, por ejemplo, constituyó una empresa con la misma testaferro y vendía a sus socios Cid y Marjaliza acciones de esa empresa para atraer dinero. Es decir, él simulaba una venta de acciones y le daban dinero. Cid y Marjaliza, acciones de... lo que hacía era transferir, en el año 2007, por ejemplo, parte de su fortuna en Suiza a cuentas que Marjaliza tenía en el mismo país a nombre de sociedades offshore. Concretamente transfirió 1,67 millones de euros. Poco después, Granados vendió a Marjaliza 4 parcelas por 1,55 millones, un precio muy superior al de mercado. Pero así, de esta manera, simulando esta venta, logró legalizar ese dinero sucio hasta el punto de que incluso la operación esta la declaró ante la agencia tributaria, que no puso ningún problema. Por cierto, otra cosa que la investigación de la Guardia Civil ha dejado clara es algo que demuestra una vez más la calaña de esta gente, ¿no? Tan común en las tramas de corrupción, que son las prostitutas, sí, con las que se daban premios. Están en casi todos los sumarios de corrupción de España, ¿eh? Han aparecido también en el sumario de la Púnica varias veces. En la última parte de la que se ha levantado el secreto sí que salen de forma bastante vergonzosa, ¿no? Otro constructor, Antonio Pardal, tenía un testaferro que contó durante la instrucción que su jefe había recibido varios contratos públicos en Valdemoro, hasta el punto de que era frecuente escucharle decir que Granados es el único político que nos ha dado de comer. Así que Granados y el sucesor en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno, también del PP, eran recompensados con estancias a todo trapo en la Feria de Sevilla. Este constructor, Pardal, pagaba uno de los mejores hoteles de la ciudad, desplazamientos en coches de lujo con chofer, entradas a los toros, gastos en clubs de alterne, e incluso el hombre de confianza del constructor contó que en una ocasión recogió a 2 señoritas llegadas de Barcelona para alojarlas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, y que su jefe le contó que se trataba de las putillas, abro comillas, las putillas de confianza de Moreno. Putillas de confianza. Bien. Y este constructor, que imagino que se llevó una buena tajada de las obras en Valdemoro, ese que también decoró la finca de Granados, ¿no? Sí, la Guardia Civil hace constar al menos un contrato de 6 millones de euros para las empresas de Pardal, pero es que además Granados colocó a una hija del constructor mientras él fue consejero de Transportes en la Comunidad de Madrid, le dio trabajo. El hombre debía estar muy agradecido porque regaló al político 2 cabezas de toros de la ganadería Miura disecadas, que lucen en la finca de Granados, y así lo hace constar la Guardia Civil en un informe del registro de la finca, e incluso regaló un caballo blanco del que se encaprichó Nieves, la esposa del número 2 de la Comunidad
Comunidad de Madrid a la familia. Por cierto, la mujer de Granados también aparece varias veces en el sumario de la Operación Púnica, ¿no? Hay un episodio que, dadas las cifras de las que estamos hablando, parece pequeño, pero que es muy revelador de cómo operaba Francisco Granados. Sí, el dinero público, ¿no? La Guardia Civil ha acreditado que en los años 2006 y 2007 la mujer de Granados, Nieves Alarcón, compró cestas de Navidad por un valor total de 57.047 euros. 57.000 euros en cestas de Navidad, Dos Ojo navidades. al datito de nada, ¿eh? Bueno. Sí, le salía a 28.000 euros la Navidad. Hasta ahí todo normal. El problema es que esas cestas no las pagaba el matrimonio Granados-Alarcón, sino que se cargaban a las cuentas de Arpegio, que es una sociedad pública encargada de gestionar suelo en la Comunidad de Madrid, de conseguir suelo barato, que no se encarezca, ¿no? Y esa entidad la presidía Granados. La Unidad Central Operativa ha hecho un trabajo artesanal con ese episodio de las cestas de Navidad para imputar a Granados por malversación de caudales públicos, porque tomó declaración a los empleados de Arpegio que autorizaron ese pago y a las personas que recibieron esos regalos, esas cestas, ¿no? Claro, porque voy a ser un poco ingenua y a preguntar si los que recibían esas cestas tan generosas eran personas relacionadas con Arpegio, la empresa pública. La empresa pública que, por cierto, ya ha anunciado Cristina Cifuentes que va a hacer desaparecer, pero la respuesta ya sabes tú que es que no tenía nada que ver. Nieves Alarcón encargó 42 lotes o cestas de Navidad que contenían jamón ibérico, lomo, vino, aceite de oliva, miel, pastas. Lo mejor, vamos. Eso sí, todo fabricado en la Comunidad de Madrid. Los receptores de estos lotes, poco o más bien nada, tenían que ver con Arpegio. Por ejemplo, el primo y la hermana de la mujer de Granados, la dermatóloga del matrimonio, la empleada de hogar de la pareja, el rector y varios compañeros del centro universitario en el que daba clases la esposa de Granados, un cirujano que operó la suegra del político, el arquitecto que les hizo las reformas de una de sus casas y hasta 2 monjas de un colegio de Valdemoro. Esos eran los receptores. Claro, todo esto recuerden, todo eso que hemos dicho, más las comillas, putitas de confianza, todo pagado a escote por los madrileños, Dinero público. Bien, hay una parte de la investigación de la trama que aún está secreta y es la que hace referencia a cómo se financiaba el Partido Popular en Madrid. Se ha abierto a raíz del hallazgo de una agenda con anotaciones manuscritas del propio Granados. Sí, Granados apuntaba ahí donaciones que los constructores entregaban al Partido Popular de Madrid entre los años 2011 y 2014. Según la Guardia Civil, en esos 3 años habría recibido 2.060.000 euros, pero solo había entregado al entonces gerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez, que ahora está despedido del partido, 1.460.000 euros. Los investigadores lo que creen es que Granados también se quedaba el 30% de esas entregas. ¡Qué barbaridad, qué voracidad! La mayoría de ellas hechas por el empresario Javier López Madrid, directivo del Grupo Villarmir y la constructora BHL, que es un hombre muy unido a Granados, que pasaba, el político, unos veranos muy de lujo a bordo de su barco. Para situarse, el compillogui, Exactamente. Javier López Madrid, sí. Sí. Bueno, así que no solo era donante del partido, sino que López Madrid ponía a disposición de Granados su yate. Volveré a ser ingenua. Quizás el número 2 de Esperanza Aguirre Granados le pagaba el alquiler a López Madrid por el yate cada verano. Pues nuevamente sabes también que la respuesta es no. ¿Se lo regalaba? La Guardia Civil, que no ha dejado ni un cabo suelto, la verdad es que los informes son impresionantes, también ha elaborado un detallado informe de los veranos de la familia Granados, que además añade fotos bastante curiosas de esos veranos. Bueno, la investigación sostiene que tanto el político como su amigo David Marjaliza y el propio López Madrid disfrutaban de ese yate, del yate Miriam, que así se llama, que es una embarcación de 18 metros de eslora, con tripulantes, pero los empresarios, los únicos que pagaban allí eran Marjaliza y López Madrid. Marjaliza, concretamente, se hacía cargo de todo lo que le correspondía pagar a Granados. Las 3 familias alternaban el uso del barco para no coincidir y que no hubiese mucho follón allí, y lo hicieron entre los veranos de 2010 y 2014, un poquito antes, unos meses antes de que Granados fuera detenido. La UCO ha descubierto los gustos y los gastos culinarios de la familia Granados cuando estaban embarcados en ese yate. ¿Qué comía la familia Granados? Bogavante, caviar, gambas, mejillones, almejas, ensaimadas, atún fresco, rape, emperador, boquerones sepia, chuletas de Ávila, solomillo de ternera, bacalao bonito, Baileys, whisky, ginebra Hendrix, cerveza, fruta o helados. Esos son los conceptos que aparecen en las hojas de gastos intervenidas por la Guardia Civil. Insisto, gastos que todos los pagó David Marjaliza. Y ese pago, lógicamente, era una contraprestación por todos los favores que Granados le seguía haciendo a Marjaliza. Claro, nadie regala todo eso porque sí. Así lo escribe la Guardia Civil, que cifra en unos 130.000 euros el dinero que Marjaliza pagó para que la familia Granados no le faltase de nada a bordo del yate Miriam. Y dice textualmente la Guardia Civil: estas aportaciones que realiza David Marjaliza, correspondientes a Francisco Granados, se tratarían de una contraprestación, es decir, un pago en especie para los favores de los que han sido beneficiarias las sociedades de Marjaliza. Hay una grabación en el sumario que habla de que Granados
parece ser que es un poco agarrado, a pesar de todo esto que estamos contando, Sí, que no quería pagar sí. nada. Y en el informe de la Guardia Civil se cuenta que el empresario se hacía cargo hasta de la prensa, de los periódicos que compraba cada día Granados, del champú y de la pasta de dientes que usaban él y su familia durante la estancia en el barco. Granados pasaba hasta el coste del autobús de línea que tomaba para llegar al puerto, 1,50 euros, de los taxis, de las propinas que daba, que eso sí, eran muy generosas, a veces llegaban a 50 euros. Propinas que luego le No, abonaban él no pagaba a él. ni la propina, claro. ¡Qué barbaridad! Bien. Y su jefa directa nunca supo nada. No. Le salió rana, ¿no? Yo creo que escuché esa frase. Sí, le salió rana. O sapo. 2 o 3 ranas. Una que me han manzana salido. podrida ahí. Sí. Ay, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, enseguida estamos